sobre sobre los fundamentos de preparación de proyectos. Los elementos conceptuales serían: ¿qué es un proyecto? Descrito de forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con diversos enfoques, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como puede ser la educación, la alimentación, la salud, el ambiente cultural, como etcétera. Otro punto sería: ¿por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos? Todos y cada uno de los bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Por tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio, habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o servicio. Es claro que las inversiones no se pueden hacer solo porque alguien desea producir determinado artículo o piensa que produciéndolo ganará dinero. En la actualidad, una inversión inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De ahí se deriva las necesidades de elaborar un proyecto. Decisión sobre un proyecto. Para tomar una decisión sobre un proyecto, es necesario que éste sea sometido al análisis disciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado o ser analizado desde un solo punto de vista. El hecho de realizar un análisis que se considere lo más completo posible no implica que al invertir el dinero está extenso al riesgo. El futuro siempre es incierto, por esta razón el dinero siempre se arriesga. Por estas razones la toma de decisión sobre un proyecto acerca acerca de invertir en determinado proyecto siempre debe recaer no en una sola persona, ni en el análisis de datos parciales, sino en un grupo multidisciplinario que cuente con la mayor cantidad de información posible, a toda la actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto que se le llama evaluación de proyectos. La evaluación. En el análisis y la evaluación de los proyectos se emitirán datos, opiniones, juicios de valor, prioridades, como etcétera. Estas harán diferir en la decisión final. Por tanto, la evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre un proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto. Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piensa invertir marcará el criterio que se seguirán para realizar la evaluación adecuada, independientemente de la metodología empleada. Los criterios y la evaluación son, por tanto, la parte fundamental de toda evaluación de proyecto. La parte 2 sería el proceso de evaluación, proceso de preparación de proyecto. El proceso de preparación y evaluación de proyectos responde a una serie de pasos que deben darse en la elaboración de un proyecto. Estos responden a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la la profundidad con la que se realice dependerá de lo que se aconseje cada proyecto en particular. En forma general existen 5 estudios que deben realizarse para evaluar un proyecto, que sería la viabilidad comercial. Este indica
si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. También determina la postergación o rechazo de un proyecto, sin tener que asumir los costos que implicaría un estudio económico completo. La técnica estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas que de producir el bien o el servicio que desea generarse en el proyecto. Se utiliza técnicamente para garantizar la capacidad de producción. Incluso antes de terminar, se puede decidir si son o no convenientes, desde un punto de vista de su rentabilidad económica. La legal. Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurable como por ser técnicamente factible. Podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impidan su funcionamiento en los términos que se pudiera haber previsto. De gestión. Es el que normalmente recibe menos atención a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es definir si existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional, y la financiera. Este determina en último término su aprobación o rechazo. Se mide la rentabilidad que retorna a la inversión, todo medio en base monetaria. Los estudios del proyecto como proceso. El proceso de un proyecto reconoce cuatro etapas que son: la primera, que es la idea; la segunda, la preinversión; la tercera, la inversión; y la cuarta, la operación. En la idea, se puede afrontar sistemáticamente desde una modalidad de gerencia de beneficio, es decir, donde la organización está estructurada operacionalmente con un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto en busca en forma ordenada de identificar el problema que pueda resolverse. La preinversión. La preinversión se realizan los distintos estudios de viabilidad. En estas se encuentran dos etapas. La primera etapa, que es la etapa de la preparación del proyecto, que se determina la magnitud de la inversión, los costos y los beneficios. Y la segunda etapa, que es la etapa de la evaluación del proyecto, donde se mide la rentabilidad de la inversión. En la inversión tenemos igual dos subetapas. En la etapa de formulación y preparación, que se reconoce a su vez dos subetapas. Una que se caracteriza por recopilar información o crear la información, y otra que se encarga de sistematizar en términos monetarios la información disponible. Y la etapa de la evaluación, que tiene la finalidad de determinar la rentabilidad de la inversión de un proyecto. Y la última fase, que sea la operación. El proyecto se pone en marcha y comienza a operar en esta etapa. Este, este proceso es imprescindible para reducir los riesgos del proyecto y mitigar sus posibles errores. Consideraciones generales. La formulación de un proyecto es en sí misma un trabajo de investigación a través del cual se debe demostrar la ausencia de estudios sobre el tema propuesto o bajo el enfoque planeado, y fundamentar la importancia, conveniencia y trascendencia del estudio a realizar. En dicha formulación, la originalidad del tema y de los aspectos a clarificar deben expresarse en forma clara y explícita. Parte importante de la formulación es la presentación del contexto y delimitación temática. Eso sería todo, ingeniero, de mi parte. Ok, ¿alguien más complementa ahí?
Yo voy a continuar con la exposición, ingeniero. No sé si deba yo compartir mi propia pantalla o que mi compañero lo siga Que, compartiendo. que siga compartiendo su compañero, no hay problema. Bueno, eh, hablar, yo les voy a hablar con respecto al entorno del proyecto. Bueno, el entorno de un proyecto son aquellos elementos externos que pueden afectar e influir sobre él y que pueden ser influenciados por la organización, fuerzas, personas y organismos que afectan directa o indirectamente a los resultados. En el entorno podemos distinguir dos grandes grupos, es el entorno general y el entorno específico. El entorno general es el sistema de condiciones que afectan de la misma forma todos los proyectos, como ser los factores legales del sistema político, factores económicos, tecnológicos, factores socioculturales, factores ecológicos y medioambientales. En el entorno específico son aquellos elementos que afectan de forma directa al proyecto, ¿no? En este marco se podemos destacar importantes fuerzas competitivas, como el grado de competencia del sector, entrada de nuevos competidores, productos y servicios sustitutivos, capacidad de negociación de los clientes y poder de negociación de los proveedores. Ambos tipos de entorno constituyen el análisis externo o análisis del entorno de la empresa. Y aunque es conveniente estudiarlos por separado, también es importante tener en cuenta las conexiones que existen entre ellos. Eh, en este sentido, puede existir un factor que actúe conjuntamente en ambos tipos. Del mismo modo, las interrelaciones entre diferentes sectores o industrias hacen que los factores muestren también conexiones entre ellos. Conexiones que habrá que tener en cuenta, obviamente, a la hora de realizar cualquier análisis. A través del análisis del entorno se determina a qué se enfrenta la empresa y cuáles son sus factores claves de éxito con respecto al proyecto. La siguiente diapositiva, por favor. La importancia del proyecto de inversión. Se define un proyecto de inversión a aquel plan que requiere de recursos, por ello es necesario planificar y analizar todas sus variables para determinar su factibilidad o no. El proyecto de inversión puede quedar dividido en tres estados, entre hacerlo, no hacerlo o postergarlo. Hay que tomar en cuenta que para un proyecto de inversión no es solo necesario, digamos, tener un valor actual neto positivo, sino como repercute esto en nuestro entorno, el impacto ambiental que pueda generar o en cuestiones de ámbito legal, son algunas de las razones de por qué es importante elaborar un proyecto de inversión. Otra razón del por qué es importante el proyecto de inversión es que permite recopilar, evaluar y analizar un cúmulo de determinantes en base a un antecedente económico con el fin de juzgar de forma cualitativa y cuantitativa los beneficios y también las desventajas de asignar recursos a un negocio determinado. El conocer el por qué es importante elaborar este proyecto es de igual forma conocer cuándo el proyecto es viable o no. Con base en esos criterios se establecen las tres posibilidades sobre el futuro de un proyecto de inversión. El proyecto es viable. Es el criterio de llevar a cabo el proyecto, de realizarlo luego de sacar los presupuestos necesarios. Se determina la viabilidad y la rentabilidad del proyecto, por lo que se decide llevarlo a ejecución en plazos definidos. El proyecto inviable. Eh, perdón. Después del estudio pertinente tomando en cuenta factores económicos, sociales, ambientales y jurídicos, se puede determinar que por la afección de uno de esos factores es inviable el proyecto para llevarlo a la fase de ejecución, ya sea por el impacto ambiental tan grande que genere, porque la comunidad, la sociedad no ve de forma positiva el proyecto que se plantea, o porque incurre de alguna manera en aspectos del ámbito que imposibiliten llevar a cabo el proyecto. El proyecto postergable. Su estudio ha determinado que el proyecto es rentable y viable, pero existen algunos factores de contingencia que nos indican que no es buena decisión llevarlo a ejecución en un plazo cercano. Como por ejemplo, los motivos pueden ser muchos.
Se podría decir que de una transición política en camino, un estado social donde tenemos como ejemplo la pandemia que se suscitó en el 2020, ¿verdad? O, o la razón más frecuente es que no haya el capital necesario para ejecutar el proyecto. Perdón. Con esto definimos por qué es importante elaborar un proyecto de inversión, ya que estudiando las variables del proyecto nos permite una decisión adecuada de acuerdo a si debemos implementar el proyecto o no. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, gracias. Una de las fases más importantes antes de comenzar cualquier proyecto, con independencia de cuáles sean sus características, es realizar un estudio de viabilidad con el propósito de analizar si su puesta en marcha es factible o no, como yo lo habíamos mencionado antes. Sin embargo, la eficacia del estudio dependerá de si se han tenido en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso y que pueden suponer un grave riesgo para el éxito del mismo. La puesta en marcha de cualquier proyecto debe ir precedida de un análisis exhaustivo de los siguientes puntos: el entorno en el que se asienta la empresa a fin de conocer su situación, el mercado al que se dirige para conocer sus características concretas, las características técnicas que hacen falta para llevarlo a cabo, los recursos administrativos que hay que tener presente para su puesta en marcha, los requisitos legales que hay que cumplir para que el proyecto se ejecute, los gastos económicos que conlleva poner en funcionamiento el proyecto. El estudio económico del proyecto es, por tanto, uno de los pasos claves, ¿no?, para identificar la viabilidad de un proyecto, pero no es el único. Un estudio que solo se basa en el aspecto económico sería incompleto y por tanto su viabilidad no sería fiable. Elementos claves del estudio económico. Perdón. En fin, el último estudio es analizar las necesidades de tipo económico y financiero que precisa la puesta en marcha del proyecto, con el propósito de ayudar a valorar si es rentable o no. Emprender el nuevo proyecto se trata de conocer la inversión económica necesaria y cómo se va a financiar, estimar los costos y gastos que va a suponer, ¿no?, la puesta en marcha del proyecto, valorar los posibles ingresos para realizar un cálculo aproximado de los beneficios que nos puede dar el proyecto. Por lo tanto, para realizar este estudio es preciso estructurarlo atendiendo a estos 4 elementos. La siguiente diapositiva, porfa. Gracias. Las inversiones. En todo proyecto existen 3 tipos de inversiones, cuya suma proporcionará el total de inversiones necesario para poner en marcha el proyecto. Las inversiones en activos fijos son aquellas destinadas a recursos de tipo tangible, como la máquina o el mobiliario preciso, o intangible, que es decir, que no se puede tocar, como los estudios, las relaciones con los proveedores, derechos y permisos. Inversiones en capital de trabajo o activos circulantes. Se trata de determinar los recursos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto, ya sea materias primas, mano de obra. Todo esto, para calcular este capital de trabajo es preciso restar a los activos corrientes que ya posee la empresa para poner en marcha el proyecto. Los gastos previos preoperatorios. Esto quiere decir que aquellos destinados a la realización de estudios, captación de capital y la realización de diseños y planes previos a la puesta en marcha del proyecto. Todo esto es conveniente realizar un calendario de inversiones para llevar un control de las mismas durante la evaluación del proyecto. El punto 2 nos dice que los gastos totales son los gastos que se va a suponer el proyecto. Para obtener este resultado es preciso analizar los gastos de administración y ventas, donde se engloban los gastos derivados de la remuneración del personal, depreciaciones, los gastos financieros, aquellos gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones financieras. Los gastos de fabricación y comercialización serían aquellos gastos derivados de facturas de luz, combustible, impuestos, repuestos, etc. Punto 3. Los costos sería
Bueno, los costos se trata de todo lo que es de la producción, dentro de lo que se encuentran las materias primas, materiales, recursos necesarios para crear el producto o dar el servicio. Estos costos se pueden clasificar en función de su valor como variables o fijos. Y los ingresos sería el estudio económico. Además de los gastos, hay que realizar una valoración del dinero que se estima que se puede recaudar gracias a la venta del producto o servicio realizado y de otros tipos de ingresos que puedan beneficiarnos lo que es la rentabilidad del proyecto en ejecución. Y con eso yo concluiría mi parte de la exposición, ingeniero. Doy paso a mi compañero. Continúen, por favor. Preparación de proyecto. ¿Quién está manejando? Alex O, que está manejando el PowerPoint, ¿no? Sí, 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 yo estoy manejando. Dale, dale. Ah, ya. Ya, bueno. ¿Qué es una variable? No, atrás. De ahí no. Ajá. ¿Qué es una variable endógena? Una variable endógena, como, mm, o sea, su significado es que es un modelo estadístico que se modifica o se determina por su relación con otras variables en el modelo. O sea, es decir, vemos una variable, es sinónimo de una variable dependiente prácticamente. Aquí yo hice un ejemplo que le voy a explicar ahorita sobre, sobre, sobre un grupo de empleados, eh, sobre un grupo de empleados o sea, de cuánto de gasolina gastan en, en relación al desplazamiento, o sea, en relación a su desplazamiento. Por ejemplo, si podemos ver a medida que eh, aumenta el tiempo de viaje dentro de... Ah, no. ah, por ejemplo, podemos ver que este grupo de empleados en el comienzo, eh, obvio que si anda 20 kilómetros, el consumo de gasolina va a ser menos. Pero si el mismo grupo de empleados, eh, un momento, ya, pero si el mismo grupo de empleados anda el doble, es obvio que va a gastar más gasolina y eso es lo que significa, digamos, la variable endógena, que aquí está afectando directamente en la proporción de más kilómetros que avance a que va a gastar más gasolina. O sea, a eso se refiere esta variable, digamos, que como podemos ver en la siguiente página, dale, dale, dale. Ya, en la siguiente página ya veremos que esta variable es totalmente distinta a la variable exógena, a la variable endógena. La variable exógena, como o sea, un poco su nombre, o sea, proviene de exógeno, hace referencia a algo que se forma eh, fuera, en el exterior de algo. A ver, ya de esta manera podemos concluir que la variable exógena es aquella que se forma fuera de un modelo. Eh, y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Ah, de la ley de la oferta y la demanda. Supongamos que vamos a estimar la cantidad de cereales ofertados y para ello vamos a usar estas siguientes variables, estas dos variables que O sería es la oferta, P el precio y L son las lluvias. Ya. Como podemos ver aquí en el dibujito que les hice, la oferta con el precio sí tienen relación, ya, porque, eh, porque o sea, en el precio puede afectar a la cantidad de oferta y al mismo tiempo la cantidad de oferta,
la cantidad ofertada puede afectar al precio. O sea, eso es como que es una variable endógena. Pero sin embargo, si vemos con el tema de la lluvia, eh, porque la lluvia es una variable externa, digamos. Sería porque, es decir, la cantidad de lluvia puede afectar a la oferta, pero la cantidad de oferta no puede afectar a la cantidad de lluvia, porque las lluvias son lo que son, digamos, y forma parte, o sea, forma fuera del modelo de oferta. En este caso, lo que vendría a ser L, o sea, que son las lluvias, vendría a ser una variable exógena, porque forma parte, fuera del modelo, digamos. No sé si este, me entendieron con ese ejemplo, está muy fácil. O sea, la oferta puede afectar el precio puede afectar a la oferta, pero la oferta no puede afectar a la lluvia, porque la lluvia es algo que ya escapa de su. La siguiente imagen. Ya. ¿Cómo elaborar un proyecto? Un perfil de proyecto. Podemos ver que existen dos tipos de proyectos, en lo que yo investigué. El primero se llama un proyecto productivo, que es lo que prácticamente, resumido, busca generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Y el segundo es un proyecto público que busca alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente, igual pueden, pero se expresan en dinero. Y como podemos ver aquí, hay unos, ahí están los elementos que algunos libros lo detallan así como yo le enumeré del 1 al 8, pero otros prácticamente los nombran. Am, Podemos ver que los elementos que conforman un perfil de proyecto, ah, el primer punto sería el nombre y antecedentes. Em, mm, el primer punto sería el nombre y antecedentes. El segundo punto sería que en el nombre antecedente, ya, en el nombre antecedentes del proyecto va el nombre del proyecto, las necesidades o necesidades que se pretenden resolver, beneficiarios del proyecto, opinión de los beneficiarios frente al proyecto y entidad responsable. En el segundo punto, que es estudios anteriores o en proceso, es el objetivo del proyecto, objetivo general y un objetivo específico. En el mercado, bueno, el mercado del proyecto. Ahí el ámbito y los alcances del proyecto, a los productos, servicios del proyecto, área de influencia o vida útil del proyecto. En el mercado del proyecto igual se estudia la oferta, el comportamiento de la oferta histórica y la estimación de una oferta futura. O el estudio de la demanda, comportamiento de la demanda histórica y estimación de la demanda futura. El balance entre oferta y demanda y aspectos relativos a la comercialización y la obtención de insumos. En el punto 4, los aspectos técnicos del proyecto, ahí ya vemos el tamaño del proyecto, la localización, que es lo que estamos, el estudio básico y los procesos técnicos necesarios, instalación y equipos requeridos. Ya en la programación y la organización ah, de, de las actividades, eh, no, en la programación y organización de los proyectos, la programación de actividades, organización de operación del proyecto y entidad responsable. En el punto 6, los aspectos financieros que ya lo explicó el compañero anteriormente. Ah, Ahí ya viene sobre los costos del proyecto, la inversión fija entre costos y cronología de costos, ingresos o beneficios del proyecto, la situación con o sin proyectos, resumen el costo,
resumen de costos e ingresos, cronologías de costo de ingresos e incrementales, posibles fuentes de financiamiento, identificación de posibilidades de fuentes financieras y las principales condiciones de financiamiento. En el punto número 7, ya evaluación financiera y riesgo, principalmente los principales índices de evaluación, riesgo más importantes. Y ya como el punto 8 ya es una conclusión. Es la conclusión y las recomendaciones. La siguiente página, por favor. Ya, aquí está proyecto a nivel de factibilidad. Los proyectos a nivel de factibilidad cuenta de un documento completo con toda la información, análisis sobre las variables del proyecto, análisis de diversos escenarios, actuación, incorpora los indicadores de evaluación de análisis de sensibilidad de variables críticas o incertidumbre, comportamiento o viabilidad, documento a nivel aceptable de incertidumbre y facilita la toma de decisiones sobre el proyecto. Y a nivel de prefactibilidad, el documento acabado de alta coherencia e información y análisis profundos sobre los temas de mercado, tecnología, rentabilidad financiera, económica, social y de impacto. Ah, el documento con niveles mínimos de incertidumbre, la toma de decisiones igual que el perfil solo con mayor profundidad. El objetivo, digamos, es que debe facilitar al gerente la toma de decisiones sobre el proyecto. Eh, en factibilidad, eh, hay una toma de decisiones donde, donde a través del documento el gerente o el encargado puede aceptarlo, actualizarlo, ejecutarlo, ponerlo en espera. Y en factibilidad, am, en factibilidad, a ver, toma de decisiones, un momento. Y en prefactibilidad, casi es como que pareció el concepto, solamente que, bueno, es como pareció el concepto entre factibilidad y prefactibilidad. Seamos con el, no, entre factibilidad y prefactibilidad. Eh, dale a la siguiente página. Vale. Ajá, y ahí dale, son varias imágenes, o sea, está una encima de otra. Dale correr. ¿Cómo? Dale correr a esa página, aquí arribita, dale, y la cambias con la flechita. Ujú. Ya. Y ya como podemos ver, en el último punto, eh, pues ya como el compañero habló más antes de fase, podemos ver que estas son las fases del proyecto. A la fase de una preinversión que viene en cuenta de procesos con identificación de perfil y prefactibilidad y factibilidad. Eh, la otra, dale la otra, sería la fase de preinversión. Y ahí está. La fase de inversión. En la fase de inversión
ya cuenta con estos procesos, que es elaborar el manual de ejecución, o sea, el proceso de contratación, realizar el proyecto, prueba y entrega, y los procesos de evaluación y gerencial. Dale al siguiente. Esta es la fase de operación o funcionamiento cuando ya el proyecto ya está en marcha. Ah, ya cuenta con el desarrollo y la vida útil del proyecto, la evaluación ex post y, y el proceso, bueno, eso ya. Dale al siguiente. Y ya como podemos ver, este es un pequeño dibujo que nos explica el ciclo de vida de un proyecto. Ah, o, está diseñado como vemos en el centro, que dice proceso de evaluación. Y, y con el círculo amarillo podemos ver que está el, el durante, el antes y el después del proyecto. Eso igual eso se hace como vimos los anteriores compañeros pusieron. Y ya como último vemos que empieza, siempre un proyecto empieza con los problemas, necesidades, oportunidades. Luego busca la preinversión y, y ahí están los puntos de financiera, económica, social, ambiental, la promoción o negociación y financiamiento, y luego pasa por el diseño final y inversión y ejecución, ya sea físico, financiero y calidad, y por último llega a la operación, que ya son ya es el proyecto que ya está en marcha y sería ya o sea, el producto o el servicio que uno está ofreciendo, los efectos y impactos que causaría. Y eso sería el ciclo de vida de un proyecto. Y ahí terminaría. Entonces, si le queda una duda a los compañeros sobre